Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su canal al estilo Chef Roger. Ya viste lo que estamos haciendo hoy, unos riquísimos tamales. En el canal ya teníamos esta receta hace muchísimos años, pero la verdad es que la calidad pues no es tan buena como las actuales que estamos manejando, así que decidí rehacértela y darte un plus. Vamos a hacer unos riquísimos tamales oaxaqueños que realmente son más al estilo del Distrito Federal. Van a ser de puerco con una salsita roja, una salsa verde y aparte al final te voy a dar una receta especial para que los hagas con muchísimas verduras, así que no te pierdas el video. Recuerda dejar tu pulgar arriba y vámonos a comenzar la receta. Los ingredientes para preparar los tamales son muy poquitos, realmente es muy sencilla la receta. Vamos a estar utilizando 1 kilogramo de masa de maíz, en la que es para preparar tortillas, pueden hacerla de polvo sin problema. 1/4 de kilogramo de manteca, 250 gramos, esta es manteca de cerdo, y polvo de hornear. Aquí vamos a estar usando una cucharada bien copeteada. Aparte ocupamos un poco de sal, en este caso voy a estar utilizando el líquido de la cocción de la carne, es lo que normalmente se usa para que ya tenga sabor, y como esta carne ya tiene sal, pues prácticamente ya no vamos a usar más. Para envolver los tamales oaxaqueños, lo clásico es utilizar hojas de plátano. Aquí yo ya tengo unas y ahorita les muestro cómo se hacen para que las podamos mover. Aparte, al final te voy a estar dejando otra versión para que utilices otro tipo de hojas y puedas hacer tus tamales oaxaqueños si no consigues la hoja de plátano. Nuestros tamales van a ser de carne de puerco, que la tengo aquí hirviendo. Para esto vamos a estar utilizando chiles, un poco de cilantro, ajo, cebolla y tomatillo. Yo aquí tengo 500 gramos. Con esto vamos a hacer una salsa verde. También vamos a hacer tamales rojos de la misma manera. Aquí tengo un par de chiles pasilla, unos 6 chiles guajillo, unas 8 pimientas, 5 clavos de olor, 2 hojitas de laurel, un diente de ajo y un trozo de cebolla, más nuestra carne y el caldito que también usaremos de la cocción. Aquí voy a sacar la carnita de puerco que cocimos. Para la cocción de esta, lo único que hicimos es poner suficiente agua, nuestra carne, un poco de sal y dejamos cocinar. Eso es todo. Aquí le puse bastante agua porque quiero caldito tanto para mis salsas como para los tamales. Así que estoy utilizando pierna de puerco, pero le pueden haber echado algo de hueso para que también el caldito tenga mucho más sabor. La carne de puerco la dejé cocinar muy bien para que quede así bien suavecita y la podamos deshebrar. En la olla que yo la tuve fueron 2 horas. En olla de presión pues va a tardar como unos 40-45 minutos. Pues simplemente la reservamos. Vamos a comenzar con nuestras salsas y primero será la roja. Aquí ya tengo mis chiles guajillo limpios, sin venas y semillas, y lo que suelo hacer es cortarlos con una tijera y ponerlos a hidratar. Ambos chiles guajillos y pasilla. Esto los vamos a dejar por unos 30 minutos para proceder a hacer nuestro adobo después. Vamos a preparar nuestras dos salsas a la vez. Aquí voy a poner los tomates con el ajo y el chile. Y por este lado vamos a preparar la otra salsa. Los chiles ya están hidratados y les cambié el agua. Comenzamos sofriendo nuestro ajo y cebolla. Vamos a agregar nuestras especies. También aquí el ajo y cebolla ya está tostadito. Agregaré aquí unos cuantos tomatillos. Se me había pasado decirles que los aparten de su salsa. Y nuestros chiles ya hidratados. Vamos a dejar un par de minutos esto. Aquí ya tenemos frito todo esto. Vamos a agregar una taza de nuestro caldo de la carne. Vamos a dejar tapado y que se cocine por un par de minutos. Y bueno, prácticamente ya están las dos salsas. Aquí tenemos la verde, que esta solo esperamos a que cambie de color y ya colamos. Y esto pues lo vamos a licuar. Y esto también ya lo tenemos guisado. Ya está listo para licuar. Ya tenemos las dos salsas y simplemente las vamos a licuar. Queremos una salsa ligeramente espesa. Si vemos que necesita un poco más de caldo, pues le agregamos el necesario. A nuestra salsa verde le vamos a agregar nuestra cebolla y nuestro cilantro junto con una taza de nuestro caldo. Y licuaremos también. Tengo sartén bien caliente con un poco de aceite, un poco de cebollita. Ya que sofrimos, pues vamos a guisar nuestras salsitas. Aquí ya vamos a ajustar el sazón en caso de ser necesario. Recuerden que utilizamos el caldo de las carnes que ya está sazonado, pero rectificamos al gusto. Ya tenemos nuestros dos guisos y simplemente voy a dividir mi carne entre estos para que sea mucho más fácil el armar los tamalitos. Y ahora sí tenemos listos nuestros guisados. Vamos a comenzar con nuestra masa. Lo primero que haremos es batir muy bien nuestra manteca.
Batimos, batimos, vean el color y después nos va a quedar un poco más blanca. Vean ya cómo tenemos nuestra manteca, ya se aclaró, está súper suavecita. Vamos a ir integrando los demás ingredientes, la masa y nuestro caldo. Aquí la cantidad puede variar un poco dependiendo su masa. Va a ser entre 1 a 2 tazas, pero vayan agregando poco a poco. Y esto lo vamos a ir integrando. Y este es el trabajo realmente difícil de los tamales, el amasado. Pero si cuentan con una batidora, pues lo vamos a hacer en batidora. Y no nos complicamos la existencia. Y aquí vamos a ir agregando una cucharada bien copeteada de polvo de hornear o Royal. Por el método que hayan elegido, esta es la textura que queremos en nuestra masa. Tiene que tener cierta firmeza, pero ven la consistencia, es ligeramente aguada. Para suavizar nuestra hoja de plátano es muy fácil, simplemente la vamos a pasar en la lumbre. Puede ser directo o con un comal. Y en cuanto vaya cambiando de color, como vemos aquí, ya se suavizó y ya está lista para que la podamos manipular y no se nos rompa. Vamos a ir poniendo nuestras hojas de plátano del tamaño. Yo normalmente utilizo 1/4, hago un cortecito y ahí la tenemos. Ya pueden variar un poquito los tamaños y podríamos utilizar otro tipo de hojas en caso de que no consigan las de plátano. Sé que en muchos lados no las hay. Por ejemplo, aquí tengo estas hojas de acelga que suelen ser bastante grandes y nos sirven perfectos para hacer un envoltorio y amarrar unos tamales. En el peor de los defectos, pues pueden utilizar un poco de aluminio o bolsitas. Para preparar los tamales, pues vamos a poner una porción. Y solo poner más o menos 2 cucharadas y esparcimos. Parte del sabor que le da la diferencia a los tamales oaxaqueños es el contacto con la hoja. Entonces, aunque queden delgaditos, lo interesante es que estén en contacto con nuestra hojita. Y ahora pondremos nuestro relleno. Que cuando son caseros, pues las cantidades las ponen ustedes al gusto. Mucha carnita, mucha salsa. Para cerrar, ponemos esta parte aquí. Vamos y normalmente suelo acomodar las orillas y las doblamos hacia atrás y así es como ya tenemos armado nuestro tamal. Y ya cualquiera de las versiones prácticamente es lo mismo. Aquí te muestro ahora el rojo y aquí les voy a mostrar en caso de utilizar hojas que recomiendo de acelga. Son muy parecidas a la de espinaca, pero la de espinaca suele ser un poco más chica normalmente y suelo cerrar de la misma manera y así tendríamos nuestro tamal en hoja de acelga. Y si ustedes ya son como yo que queremos ponerle verdura a todos, pues estos tamales también se pueden. Voy a agregar aquí verduras picadas. Tengo zanahoria, col, calabaza. Más o menos suelo poner la mitad de la cantidad que es mi masa y la mezclamos. Y el proceso es exactamente igual. Una ventaja de ponerle más verduras, aparte de que le vamos a agregar más nutrientes a nuestros tamalitos, es que la mezcla nos va a rendir un poco más. Vean, aquí puse una cucharadota y con eso tengo para cubrir mi hoja. El último dato, en las masas también pueden agregar algún tipo de hierba. Es muy común que en el tamal oaxaqueño se le agregue hoja santa o se le puede poner hoja de aguacate ya en nuestro tamal para darle otro plus de sabor. Todas esas son opciones a su gusto. Ya tenemos armados los tamales, me salieron 18 piezas, vamos a cocinar. Clásico en una vaporera, ponemos nuestras moneditas. Los que sepan para qué son las moneditas, déjenme un comentario. Para los que no sepan, pues ahí sepan. Yo suelo ponerlos así como cruzados y hasta que se llene nuestra olla. Y vamos a cocinar en ollita así de vapor. Se va a tardar aproximadamente unas 2 horas. Si sus tamales están muy grandes, como en algunos que me pasé, los pongo así 2 y 2. Y es en la misma, se pone una rejilla, se ponen los tamales arriba, tapamos. En la olla express la dejé 30 minutos después de que comenzó a chillar y dejé que se bajara solito. Más o menos fue 1 hora y cuarto con presión. En esta las voy a dejar unos 2 horas. Ya tenemos los tamales listos, vamos a sacarlos. Aquí otro dato, después de que apaguen sus tamales, déjalos reposar unos 20-30 minutos. Hay ocasiones en las que estos tamales, cuando los acabas de apagar, están todos aguados y flácidos, pero lo que requieren es reposo y ya después quedan sólidos como deben de estar. Vamos a ver cómo nos quedó nuestro tamalito. A este le puse doble envoltura porque se me estaba desparramando, se rompió un poquito, pero aquí ya lo tenemos.
Vean nada más, qué buen tamal se ve. Ponme en los comentarios qué tamal te gusta más, el rojo, el verde. Yo voy a probar ahorita este verdecito, que miren, se ve bien bueno. Está buenísimo. Y vamos a ver cómo quedó el tamal con hoja de acelga. Este tiene la ventaja de que así directo te lo puedes comer. Simplemente cortas y ya. Tamal con envoltorio. Queda buenísimo, ¿no? Eso les muestro aquí abierto cómo nos quedó el adobo. Queda en su punto. No, hombre, yo voy a comer, pero riquísimo. Y yo ya hice mi parte y hasta la parte difícil de tener que probar estos tamales. Ahora les toca a ustedes. Me ayudan muchísimo si dejas un pulgar arriba, un comentario, y en la caja de la descripción te voy a estar dejando muchísimos tamales que hemos hecho de dulce, con maseca, con distintas variedades de masas y demás. Así que pasa a verlos. Nos vemos a la próxima. Chao.